Episodio 36, parte 2. Y tenemos que buscar hacer ese combo entre las dos cosas. Porque me te acaban de decir que el quiropráctico al final es un comercial que viene de Estados Unidos, es verdad. Pero Totalmente. pero es que es una de las cosas que hace que tengan mejor fama que nosotros. Que entienden muy bien cómo venderse. Y nosotros tenemos que aprender eso también. Lo que pasa es que tenemos que hacerlo de forma honesta. Entonces, tú vas a tener que ser comercial con el paciente y vas a tener que saber venderte. La dificultad está en que lo que le tienes que vender es que tiene que mover el culo. Exacto. Pero búscate la vida para que sea así. Pero tiene que ser así. O sea, no hay más vuelta de hoja. Pero al final, sus estrategias funcionan por eso. De hecho, esta tarde, claro, tú sabes que tenemos lo del fisiobar. Entonces, a mí Sí. me pasan durante la semana muchos vídeos y me han pasado uno de un quiropráctico que te vende sesiones de mantenimiento. Si te escuchas el Totalmente. discurso y no tienes ni idea de cómo funciona el organismo, te lo crees. Y básicamente lo que te viene a decir es que, o sea, el mensaje del vídeo es, aunque estés de puta madre, tienes que venir porque por estas historias es bueno que te valore y te trate. Dependencia, o sea, al final crean una dependencia de la leche. Claro. Yo, mira, allí, trabajé esos meses porque quería saber realmente qué pasaba ahí. Porque es que si no lo podía... Sí. Ni Para lo podía... criticarlo, eso es. Para criticarlo hay que conocerlo y vivir. Eso es Y totalmente de dije, acuerdo. hostia, es que es tal cual. O sea, es lo que me imaginaba, pero multiplicado por 30. Y la putada es que habían pacientes muy, 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 muy fastidiados que llevaban pues, algunos más de 15 años tratándose. De hecho, uno de ellos, es un chico que ahora veo cada 4 meses o así, ya está muy bien. Un chaval joven, 30 años, con un dolor lumbar crónico, ¿vale? Ya no sé quién de todos, si el primer traumatólogo que lo operó o el neurocirujano que lo operó después o el que lo operó la cadera o ya el quiropráctico que lo estuvo manipulando las 800 millones de veces, le perpetuó el dolor. Pero la kinesiofobia, el miedo al movimiento, el catastrofismo que este chico tenía era la leche. Y al final yo con él lo que hice, que ya vino al centro donde trabajo actualmente, ya yo dejé de trabajar con el quiropráctico este. Bueno, pues apareció... Estaría bien, ¿eh? Estaría bien que giraras la cámara y nos dijeras, bueno, mira, es este chico que está aquí, estoy trabajando con él. No. Pues este chaval vino a tratarse conmigo y nada, o sea, trabajamos educación. O sea, yo no sí, nos pasábamos las sesiones hablando y explicándole qué era el dolor y cómo funcionaba, por qué había llegado a ese punto, e intentar quitarle todas esas falsas creencias que entre unos y otros le habían hecho llegar a ese punto. Claro. Y el problema es que es muy complicado, porque, por ejemplo, el caso que has dicho tú antes de la mujer que lleva 15 años yendo al quiropráctico, una vez al mes, ponte porque claro. Lo necesita, macho. Entonces, es que lo necesita. Claro, entonces, por disonancia cognitiva, si esa mujer llega a ti y tú tratas de explicarle que no la necesita, lo lógico es que te mande a ti a tomar por el culo. Porque claro. El que diga que tú tienes razón significa asumir que lleva 15 años perdiendo el tiempo. Exacto. Y eso es muy complicado de conseguir cambiar el chip. Claro, por eso ahí hay que ir con muchísimo tacto, en ningún momento quitarle, yo desde el principio no quitarle valor a todo aquello que hizo y no juzgar lo que hizo, sino, intentar cambiar un poco la conducta y el patrón, intentar introducir, creencias que le hagan mejorar y que realmente sean funcionales para él o para ella. Y ya está. Y bueno, esto lo podemos extrapolar a cualquier otra técnica, que estamos aquí hablando de... Sí, no, de hecho, mira, acaba de decir Ismael, veo por aquí que pasa lo mismo con el paracetamol. Es igual, o sea, con el tema de los medicamentos.
es la misma historia. Vale, tenemos otra pregunta y así salimos un poco del bucle, porque es interesante y yo encima es una etiqueta diagnóstica que nunca he visto, así que igual me abordas hasta un poco de luz a mí también. Hablan del síndrome de Hanlon, ¿no? Y me pone tendinopatía insercional versus cuerpo del tendón. ¿Mismo abordaje? Mismo abordaje con las cargas respecto a la carga. Yo imagino que irá más el tiro, pues a nivel de tratamiento activo, ¿no? Hay alguna pauta, pues no sé si de rango, de cargas, que sea interesante tener en cuenta. Pensad que la diferencia entre una tendinopatía aquilea insercional y una tendinopatía del lo que es el cuerpo del vientre del tendón, la parte más alta, unos 3 centímetros de la inserción, difiere un poco a la hora de gestionar las cargas. En una tendinopatía insercional tenemos que intentar limitar ligeramente la flexión dorsal para quitarle carga a esa éntesis. Es lo único que tenemos que tener en cuenta. Y seguramente sea una patología en la que las cargas de almacenamiento y liberación de energía se darán mucho más a largo plazo, porque el dolor es más irritante. Es un tendón, o sea, la éntesis está hipersensible, es muy dolorosa tanto a la palpación como al apoyo en muchas ocasiones. Entonces, hay que intentar reducir al máximo todas las cargas agravantes. Por un lado, lo que os he comentado respecto a la flexión dorsal y, por otro lado, intentar a los pacientes, si les podéis poner, o el podólogo o la podóloga, una pequeña cuña para cortar ligeramente ese tendón. Son dos cosas importantes para que aceleréis un poquito el proceso. Vale, al final, esa deformidad no se va a cambiar. No, te iba a decir si dentro de ese abordaje hay alguna diferencia entre un síndrome u otro, o realmente para los dos es similar. Lo que sería el protocolo de cargas sería exactamente igual, pero para la entesopatía aquilea, enfermedad de Hanlon, haríamos esos dos pequeños cambios. Por un lado, reducir o limitar ligeramente la flexión dorsal del pie a la hora de hacer los ejercicios, o sea, intentar no meter ejercicios en los que haya una flexión dorsal excesiva, porque nos va a irritar la éntesis. Y por otro lado, en su calzado, que introduzca una pequeña cuña para cortar ligeramente el tendón. Pero lo que son las cargas, cualquier protocolo de cargas, bien si lo realizáis vosotros o vosotras, o si utilizáis algún protocolo de cargas ya establecido, como puede ser el HSR o el protocolo de Silbernagel, son dos protocolos un poquitín diferentes, pero bueno, que podéis utilizar como modelo para utilizarlo con vuestro paciente. Introducir en la insercional estas dos cosas que os he comentado. No sé si se haya entendido. Sí, vamos, yo sí que te he seguido. Vale. O sea, entiendo que sí. O sea, si te he seguido yo, que me quedan las neuronas suficientes como para estar aquí y no desmayarme, no. Ay, pobre. Imagino que te has explicado bien. Mira, aprovecho también lo que acaba de decir Ismael ahora, de que tiene 20 traumas que mandan ondas de choque, para preguntarte por las ondas de choque, porque yo lo que he escuchado, tampoco nunca las he utilizado, no es algo que me llame la atención ni vea imprescindible. Yo no uso ondas de choque, ya te lo digo. Vale. Pero sí que es verdad que yo he llegado a escuchar que tiene resultados esperanzadores. Entiendo que igual a nivel de modificación de síntomas, porque volvemos un poco a lo mismo del principio, ¿no? De que no va a provocar cambio histológico ni historias, nada. No hay ningún estudio y también hay una revisión por ahí muy guay en el que se haya visto que las ondas de choque son superiores al ejercicio con carga, o sea, a la carga. No hay ningún estudio. Pero si se ha visto que la carga combinada con terapia de ondas de choque es superior a la carga aislada. Vale. Pues lo mismo que pasa con la electrólisis. No hay ningún estudio que nos diga que la electrólisis aislada es superior a la electrólisis con carga. ¿Por qué? Porque no hay ningún estudio donde se haya investigado la electrólisis aislada comparada con un placebo. Y el grupo control de los estudios que hay, en todos se hace ejercicio. Por lo tanto, no sabemos hasta qué punto la electrólisis, las ondas de choque, el PRP, son los responsables de esa mejora en la textura del tendón. Es que no lo sabemos, macho, es que no lo sabemos. Entonces, a mí me da rabia
cuando nos lo venden como que es la panacea. Es que no lo es. Pero tampoco es que no... A ver, quiero que se me entienda, ¿eh? Sí, yo te estoy entendiendo, pero vale, justifica la respuesta. Porque luego, claro, yo en ningún momento estoy diciendo que no funcione, sino que de forma aislada no sabemos aún a día de hoy cuánto de efectivo son o qué cambios aislados van a generar en el tendón. A día de hoy, que igual el año que viene sale un paper y nos dice las ondas de choque son la leche y son las únicas que consiguen mejorar la matriz extracelular del tendón, cambiar la morfología de los tenocitos y, pues vale, perfecto, lo usaremos todos. Claro. Es que a mí también me da rabia porque es que al final es bastante fácil. O sea, súper fácil. Muchas veces nos caen hachazos y al final nos caen hachazos por falta de reconocer que no nos gusta aceptar que hemos hecho cosas mal, pero porque como lo hacemos todos, o sea, porque todo avanza, todo evoluciona, y al final es lógico que lo que hagamos hoy, pues es posible que en 5 años esté cuestionado. Exacto. Pero eso no quita que demos prioridad a lo que hay que darle prioridad. Pero vamos a ver que el TENS funciona. Yo, de hecho, lo utilizo bastante en clínica. O sea, al final tenemos una bomba de farmacia en nuestro cerebro que tenemos que saber utilizar para mejorar el dolor en nuestro paciente. Entonces, si yo tengo un paciente con un dolor muy agudo en el tendón muy hipersensible, tenemos estrategias para mejorar ese dolor local que pueda tener, esa nocicepción, ¿no? ¿Cómo? Pues si tiene su CPM disponible, activársela. Claro. Otra cosa es que no la tenga disponible, que sea un paciente con una sensibilización central de la leche y que no tenga disponible ese recurso. Claro. O que no la quiera usar, que también puede ser. O que no la quiera usar. Vale. Mira, me preguntan por un caso clínico. Yo entiendo que es muy difícil dar recomendaciones específicas sin valorarlo bien, pero bueno, es un chico que dice que lleva un año con tendinosis de glúteo medio y menor, que ha hecho 3 sesiones de ondas de choque y SIS, no caigo muy bien a la que es SIS. El sistema superinductivo, sí. Vale. Lo habrás visto. Vale, sí, ya sé lo que es, porque los nombres no es lo mismo. Es como una placa que... Sí, sí. Son ondas magnéticas, sí. Vale. Y luego se corta, pone aparte de ejercicio, no sé si quiere preguntar por algún ejercicio en concreto o si la pregunta iba más que si aparte de ejercicio hace falta que tenga algo en cuenta. Es que se corta, no sale más pregunta. A ver, no sé, es un poco así aventurarse a... No sé cómo es su tendinopatía insercional, habría que ver tiempo de evolución, qué ha hecho, le han hecho ondas de choque, habría que ver cómo está ahora su sintomatología, qué limitaciones tiene, cuáles son las cargas agravantes, intentar quitarlas, intentar introducir cargas que alivien el dolor, cargas isométricas que alivien el dolor, por ejemplo, y hacer un protocolo totalmente adaptado a su caso que mejore la capacidad de ese tendón. Al final, como cualquier otro tendón, lo que pasa es que hay tendones que son más puñeteros por la biomecánica de la articulación. Y el glúteo medio pues es uno de ellos, es uno de los tendones que da más problemillas, la verdad. O sea, es muy fácil o más fácil focalizar la carga en un tendón aquileo, en un tendón rotuliano, pero en un tendón como puede ser el tendón del glúteo medio, pues igual nos resulta un poco más complejo, pero bueno, habría que valorar el caso y igual que lo hacemos con un tendón rotuliano aquileo, pues gestionar la carga, ir monitorizando el dolor, valorar la percepción del dolor del paciente durante los ejercicios, al día siguiente, después de haberlos hecho, pues igual que monitorizamos una tendinopatía aquilea rotuliana, pues lo mismo haríamos ahí. Y luego todas las... Sí, acaba, perdona. No, que todas las terapias que queramos añadir que puedan mejorar esa nocicepción, pues adelante. Claro. No, yo te iba a decir que al final es eso, sin conocer un poco más el paciente es complicado porque yo también haría muchas hipótesis. Empezando porque que lleves un año trabajando con ejercicio no significa que esté bien dosificado y el glúteo es un músculo muy potente. Entonces,
si no estás llegando al estímulo óptimo o te estás quedando en infracarga, pues igual ese tendón no se está enterando. Mira, Luego habría que ver también hasta qué punto realmente es un dolor tendinoso, si se ha hecho un diagnóstico como toca y si hay algo que pueda estar facilitando a que ese tendón sufra, ya puede ser biomecánico como del propio sistema nervioso. totalmente, exacto. Si es que el problema es ese, lo que has dicho tú, que a veces, o sea, los pacientes te llegan y dicen, sí, es que yo estaba haciendo un año entero ejercicio. Vale, cuéntame que has estado haciendo ejercicio. Sí, me lo mandó mi fisio y estaba haciendo para una tendinopatía aquilia, que hace poco me pasó. Y el chaval estaba haciendo isométricos de 20 segundos una vez al día y llevaba haciendo el mismo ejercicio durante los últimos 6 meses. Claro. Obviamente no le estás metiendo el estímulo a ese tendón que necesita, no estás cambiando nada, no vas a generar cambios en ese tendón. Entonces, sí, estás haciendo ejercicio, pero no lo estás haciendo bien. Claro. Entonces, como todo, pues hay que saber un poco. Es como los pacientes con dolor complejo que te dicen que sí, que yo salgo a caminar. Y es muy difícil eso, ¿eh? Es como, a ver cómo te explico, que ejercicio no es salir a caminar, que caminar, joder, es lo mínimo que tenemos que hacer para desplazarnos. O sea, Exacto. O sea, y me lo estás vendiendo como, pues eso, si te estuvieses preparando para una olimpiada. Joder, qué claro. menos que caminar. O sea, si me dijeras que no caminas, ya me preocuparía en exceso. Claro. Mira, es que esta es interesante y muy curiosa también. Me preguntan por recomendaciones a tener en cuenta en una tendinopatía calcificante. O que imagino Tendinopatía que... No sé si ese término calcificante. existe. Imagino que si Sí, se sí. ve ecografía que hay calcificación o que Calcificante de rotuliano, aquilio, no especifica por. especifica. Cógete la que más te guste. Me cojo una rotuliana. Vale. Vale, os hago un dibujo súper rápido en 2 segundos. Vale, Perfecto. imaginaros Creo... que esto. Vale, esto sería un corte así un poco regulero. Te estás pasando Instagram ahora mismo, ¿eh? O sea, es el primer directo donde se me pone a dar un dibujo en Vale. vivo a modo de clase. Corte longitudinal de tendón rotuliano, ¿vale? Esto de aquí sería la rótula. Esto de aquí sería la tibia. Rótula, tibia. ¿Vale? Esto sería un tendón rotuliano sano, ¿vale? Como lo veríamos en la eco. ¿Qué pasa cuando hay una tendinopatía calcificante? Pues que aquí nos vamos a encontrar, o lo que vais a ver generalmente, y casi siempre muy cerquita del polo de la rótula, aunque también nos podemos encontrar calcificaciones intratendón. Esto sería, ya está, rápido, ¿vale? Estas serían las calcificaciones, esto sería la grasa de Hoffa, ¿vale? Que estaría totalmente pegadita a la interfase profunda del tendón. Y la putada es que no nos vamos a encontrar esto aislado, sino que además seguro que nos vamos a encontrar con neovascularización asociada. O sea, estos tendones, estas tendinopatías calcificantes, aparte de las calcificaciones, van unidas a neovascularización, que nos la vamos a encontrar pegaditas a esas calcificaciones. Entonces va a ser un tendón que seguramente sea mucho más, tenga un dolor más irritante, sea más doloroso que un tendón sin estas calcificaciones intratendón. Y nos vamos a encontrar además con diferentes tipos de calcificaciones, dependiendo del estadio en el que se encuentren. Podemos encontrar con calcificaciones blandas o calcificaciones ya más duras, que estas no se deben tocar. No vamos a conseguir absolutamente nada. O sea, no se deben tocar hablo de invasiva, con electrólisis. No tiene mucho sentido y además se ha visto que es peor el remedio que la enfermedad. Si queremos tratarlas de alguna forma, lo interesante es trabajar alrededor de esa calcificación para mejorar un poquito el deslizamiento de las fibras de colágeno, pero no meternos a intentar destruir esa calcificación. Con ondas de choque, pues bueno,
ahí podríamos entrar en otro... Yo no lo hago, ¿eh? Yo no trabajo con ondas de choque a ese nivel. El debate ahí es fácil. O sea, el ondas de choque, vale, me puede destruir la calcificación, pero ¿hasta qué punto la calcificación era un problema y no una consecuencia? Ese es el debate. Exacto. Y además sabemos que en este tendón que os acabo de poner, que es como lo encontraréis la mayoría en clínica, esa neovascularización que hay asociada al tendón, no se sabe, porque no sabemos aún por qué duelen los tendones o no, pero se cree que puede ser una de las responsables de la perpetuación de ese dolor. ¿Por qué? Porque alrededor de esa neovascularización va a haber una neoinervación asociada. O sea, es decir, nos encontramos con un tendón que en principio debería estar muy poco vascularizado, pues nos encontramos con un tendón muy vascularizado y además neoinervado, o sea, hipersensible. Entonces, si os metéis ahí con una aguja, una corriente galvánica, y empezáis a hacer esto, Cuidado. Estaba diciendo el chico que te ha preguntado que su caso es de isquiotibial y dice que tratando con ejercicio ha mejorado bastante, pero que aún tiene un poquito de molestia. Conforme lo entiendo yo creo que los consejos son igual. O sea, el consejo sería no hagas invasiva ahí, o sea, no hagas EPI y sigue con el tema de la dosificación de ejercicios si ha ido bien. Yo en ese caso lo haría así. Y sí que es verdad que, bueno, quitando que la evidencia es limitada respecto a la utilización de las ondas de choque, es verdad que en casos de tendinopatía isquiotibial insercional, pues bueno, tengo compañeros aquí en Alicante que trabajan con ellas y tienen buenos resultados. Pero, a ver, es experiencia clínica, no, es que no os puedo decir, no lo puedo decir en base a un paper. Bien. Pero además la idea es... No, acaba, perdona. No, que la idea sería intentar gestionar la carga al máximo, quitar sobre todo cargas agravantes e introducir progresivamente cargas que mejoren esa adaptación del tendón y no manipular en exceso la zona. Porque si es una zona que está especialmente irritable, si generamos más dolor con las terapias que utilicemos, puede que hagamos una regresión en la evolución que estábamos llevando con el paciente. Y eso nos ha pasado y nos pasa a todos muchas veces, que dices, ostras, ¿qué he hecho? ¿No? Que de repente hemos ido para atrás. Claro. Pues bueno, seguramente activaste a nivel nervioso algo que no tendrías que haber activado. Claro. Yo la lectura, de hecho, que hago con ese tipo de pacientes es esa. O sea, a mí todavía me falta mucha base en histología de los tejidos y en el comportamiento, ¿no?, de esa biología a nivel microscópico, pero al final, cuando el tejido no se comporta como fisiológicamente se debería comportar, algo raro o sistémico hay detrás, porque Exacto. En muy pocos casos alguien que a nivel sistémico esté bien, que no tenga ningún tipo de comorbilidad preocupante, ninguna historia rara, debería comportarse así el tejido. Entonces, claro, eso es lo que a mí me hace siempre tirar para atrás en plan de, ok, no voy a pegar el tiro ahí, sino voy a pegarlo lo más grande posible. Y en esos casos, sobre todo, es cuando veo todavía más importante el tema de tratar de que modifique hábitos y el tema de ejercicio y de educación, porque sé que son herramientas donde de un tiro puedo dar a muchos sitios. Abordas muchísimo más. Luego es verdad que, bueno, hay casos en los que igual necesitas ese input, aunque sea dolor. Uy. Bueno, pues que me quedo sin batería. Potente para. Claro. Y luego que también, mira, lo has dicho ahora, que al final lo que hablamos de las ondas de choque no es un tratamiento, es una herramienta más y más. Claro, que clínicamente funcione no significa que funcione por lo que nosotros pensamos, que es lo que hemos hablado antes. Y al final, el mensaje que suele calar de tienes algo que hay que romper y que te estoy rompiendo, yo creo que es potencialmente mucho más terapéutico casi que la propia rotura, ¿sabes? Exacto, totalmente. Y eso es complejo de evidenciar a nivel científico, pero yo he tenido muchos pacientes. Mira, eso pasa mucho con el tema de los espolones.
Ay, sí. O sea, Bueno, ahora si a mí queréis nos me metemos ahí. cuesta, a mí me cuesta Un segundo, muchísimo. os voy a poner mirando al techo, lo siento. No te preocupes. A mí, yo sigo hablando. A mí me cuesta mucho convencer a un paciente con espolones que no necesariamente por tener espolones tiene por qué tener dolor, que puede mejorar mucho la sintomatología aun estando ahí el espolón. Exacto. Pues Sí, sí. no hay manera. O sea, y ese paciente haciendo exactamente lo mismo, cuando le metes la sesión de ondas de choque o lo que sea, que le digas que esto se va a romper, es terapéutico. Y yo me jugaría que en muchísimos de esos casos donde la onda de choque todavía no llega a romper, sin llegar a romper, la clínica mejora. Claro, a ver, sí que es verdad que al final, si conseguimos cambiar el estado de gel, de gelatina a sol soluble en nuestro medio, los procesos a nivel metabólico son más favorables. Y al final es un poco lo que hacemos con todas nuestras terapias, ¿eh? Con el masaje, la movilización Claro. y cualquier otra técnica. O sea, la sedimentación no es favorable para nuestro metabolismo y el movilizar, sea como sea, va a generar cambios positivos. Las ondas de choque, la electrolisis y cualquier otro tipo de herramienta de este tipo va a generar cambios que van a favorecer esa homeostasis a nivel tisular. Entonces, bueno, puede que eso sea uno de los motivos por los que el tejido o el dolor, esa nocicepción cambie, pues puede ser, pero que no tiene que ser el foco no tenemos que poner el foco atencional siempre en la estructura. La estructura no siempre es el problema y ya lo sabemos. Nos vamos a encontrar, por ejemplo, con hombros de estos catastróficos que seguramente el supra ya no esté ni insertado y sean totalmente funcionales. Y luego todo lo contrario. Podemos encontrar un supraespinoso con una calcificación así y el paciente no te hace una elevación, no te la hace porque se muere del dolor. Pues bueno, ahí el análisis que hay que hacer es complejo y hay que ver qué está pasando ahí, cuál es el historial de ese paciente, qué otras terapias ha llevado a cabo, qué le han hecho, qué le han dicho, qué ha hecho esa persona. Y con todo eso, pues bueno, hacer un razonamiento clínico coherente y saber qué es lo que le puede ir bien a ese paciente. Que igual son las ondas de choque, igual es la electrolisis o igual es simplemente hacer una corrección biomecánica y meter un protocolo de cargas. Ya está.